Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de literatura a cargo del maestro Francisco Doria. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Francisco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar entonces. Vamos a compartir la pantalla con ustedes para que podamos iniciar la clase, ¿ya? A ver. Profe, ahora pronto. A ver. Como recordarán, hoy día nuestro repaso corresponde a literatura española. Ahí tenemos nosotros la primera pregunta. Se trata de un fragmento del Cantar de Mío Cid. Dice, de familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar, ahí está la parte interesante, ¿eh? Hemos de casar con hija de rey o de emperador, y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. Recuerden ustedes que el infanzón es el noble que no tiene derecho hereditario, ¿ya? Entonces el Cid era caballero, era de sangre noble, pero no heredaba los feudos. Además, era alguien que se hizo a sí mismo a través de la lucha constante, ¿no? El Cid encarna, y ese es uno de los temas también dentro de la obra, el ascenso social mediante la guerra. Aquí entonces tenemos las alternativas. A ver, ¿cuál será el tema que se refleja, ¿no? Los de Carrión hacen alarde de su encumbrada cuna y al mismo tiempo menosprecian el linaje del Cid. ¿Cuál creen ustedes que es? A ver, ¿cuál creen ustedes que es el tema? A ver, vamos a ver en el chat. Me dicen algunos la A, otros me dicen la C. Vamos a ver. La D. La A, la D también dicen por ahí. Vamos a ver entonces. La exaltación de la honra de los nobles castellanos. Bueno, es un tema implícito, ¿no? Cuando dice de ilustre casa, vamos a ver, regresar, dice. Vamos a ver, regresamos. Dice, de familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o emperador, ¿no? Se están exaltando. Pero también vemos que se comparan. No debimos emparejar con hijas de simple infanzón, ¿no? Lo que acabo de explicar hace un rato. Se está comparando están comparando las dos alcurnias. Así que la diferencia está aquí. En la C, enfrentamiento entre las noblezas linajuda y advenediza. La nobleza linajuda es aquella que pertenece al ámbito de la corte, justamente ahí es donde se encuentran los de Carrión. Y la nobleza advenediza hace referencia a quienes, como el Cid, pertenecen a la casta provinciana y deben adquirir mayor honra y riqueza, es decir, deben medrar con la fuerza de su brazo. En la número 1, la respuesta es la C, de casa.
A lo largo de la Edad Media hubo todavía otras manifestaciones. Nosotros podemos recordar como obras señeras las coplas de Jorge Manrique. Y ya cerrando la Edad Media en el teatro, La Celestina de Fernando de Rojas. Pero acabada la Edad Media, España logra, recuerden, un predominio sobre el mundo. ¿Por qué? 1492 Colón les regala un continente. España se convierte en la primera potencia y se da inicio a un periodo conocido como Edad de Oro. Esta Edad de Oro tiene dos momentos, el Renacimiento y el Barroco. El primero, el Renacimiento, que se desarrolla durante los periodos del emperador Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? Los dos nombres recibe, y de su hijo, el rey Felipe II, corresponden al apogeo, ¿no? En la hegemonía político-militar de España. Pero recuerda que la destrucción de la Armada Invencible los deja a ellos sin ese dominio que requerían de los mares, ¿no? Ya que su imperio era ultramarino. Además, el exceso de oro que entró en España debilitó su economía. Tú dirás, ¿por qué? Pero claro, pues ya nadie quería trabajar. Todo el mundo quería venir a las Américas, ¿no? Venir a hacer las Américas. Y al final ese oro de las Indias, como ellos lo llamaban, terminó enriqueciendo a todos, menos a los propios, a los propios españoles, porque lo que ellos requerían lo compraban a sus enemigos, los neerlandeses, los franceses, los italianos, etc. En este periodo del Renacimiento, en la lírica destacan, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quiénes destacan en la lírica, además de Garcilaso de la Vega? ¿Ah? Fray Luis de León, Fernando de Herrera. Garcilaso de la Vega, junto con Juan Boscán y con el Marqués de Santillana, representan una de las escuelas líricas de la Edad de Oro. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? La escuela petrarquista o italiana. Correcto, muy bien, Alberto. A partir de esa escuela petrarquista o italiana, se desarrollaron otras dos, la salmantina, encarnada por Fray Luis de León, y la sevillana, encarnada por Fernando de Herrera. Y en el barroco, la escuela salmantina dio origen a la escuela conceptista, y la escuela sevillana dio origen a la culterana. Ese es el desarrollo de la poesía. Hablemos de Garcilaso, que es el que ejerce influencia sobre todos. La primera idea, ¿cierta o falsa? ¿Renovó la concepción neoplatónica del amor? ¿En qué consiste eso? A ver. ¿Qué autor que hemos estudiado nosotros es verdadero? Dice Fiorella. ¿Qué autor que hemos estudiado nosotros refleja esa concepción neoplatónica? ¿Quién se acuerda? Vamos, fue de la semana anterior nada más.
Goethe, yo te pego, ¿cómo que Goethe? Goethe es un autor del romanticismo. Ajá. Recuerden, en el platonismo, el amor es un sentimiento de elevación, es puro. Es decir, no está carnalizado. Esa concepción platónica es la que muestra Dante. Beatriz lo guía. Esa concepción platónica se halla subyacente en la figura de la dama y el caballero, que los integrantes del dulce estilo nuevo tomaron de los trovadores provenzales. Esa concepción fue continuada por Petrarca, quien la populariza, porque Petrarca tampoco pudo acceder a materializar su amor con Laura de Noves. Pero, ¿qué tiene de peculiaridad la obra de Petrarca que lo hace tan seguido en toda Europa? ¿Qué lo diferenció de Dante? En que Petrarca añadió sensualidad. Dante nunca habla de los cabellos, los ojos, los niveos brazos, la tersura de la piel, la boca, nada de Beatriz. Es puramente espiritual. Petrarca le añade esos elementos. Y es por eso que también Petrarca es el primer humanista. De ahí que fuera tan seguido. Recuerda que en el Renacimiento hay antropocentrismo. Entonces, Petrarca está reflejando aquellas cosas en las que los hombres nos fijamos. Y Garcilaso renovó esa concepción, ¿no? Después de Petrarca, el más grande poeta amoroso en ese sentido es Garcilaso de la Vega. Entonces, como bien dice Fiorella, la primera es cierta. La segunda, Falso. la segunda es falsa. Sus grandes temas fueron el locus amoenus, el amor, el beatus scile y la belleza. La alternativa es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Ah? Porque beatus scile, que significa dichoso sea, alude al estado de beatitud, de placidez lejos de las tentaciones mundanas que uno alcanza en el campo. Ese campo es el locus amoenus o lugar ameno, que sí es tema de Garcilaso, por eso es que le escribe églogas. Pero el beatus scile es un tópico rescatado por Fray Luis de León, ¿no? Tiene que ver con ese alejamiento, como dije, de las tentaciones mundanas, ¿ya? El lugar ameno o locus amoenus sí está presente en Garcilaso. Alude a la naturaleza, al campo, pero idealizado, donde la hierba es verde esmeralda, donde el cielo es azul zafiro, donde las aguas son más cristalinas que diamantes. Para decirlo en pocas palabras, ni el bosque de los pitufos es tan bonito. ¿Ya? Ese tema de locus amoenus sí está presente. Y por supuesto el amor, que es el sentimiento que da equilibrio al mundo, y la belleza, que es la cualidad, la característica que permite a Garcilaso, ¿no? Enamorarse, ¿no? O es la cualidad que la mujer ostenta y de esa manera logra encandilar al hombre. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué más tenemos? A ver. Su musa inspiradora fue Isabel Freire. Sí, correcto. Esa es su musa.
¿Y por qué nunca accedió a ella? Porque, como ustedes recordarán, los matrimonios eran arreglados por los reyes. Garcilaso estaba casado con Elena de Zúñiga y a Isabel la casaron con el caballero Carlos Fonseca. Precisamente ahí está la razón de que en la égloga Garcilaso se queje de dos cosas. Porque el Garcilaso que sufre por el desdén de Isabel es el Salicio que llora el desdén de Galatea. O sea, ella, mientras era soltera, pues accedía, ¿no? al galanteo. Como era platónico, no había problema. Pero una vez que se casa, ya lo rechaza. Y por eso Garcilaso se lamenta, ¿no? De un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora. Como quien dice, ¿no? En términos modernos, ahora te me sobras. Eso fue lo que ocurrió. Y el Nemoroso que llora la muerte de Elisa es Garcilaso llorando la muerte de Isabel, pues esta dama falleció al dar a luz a su tercer hijo. Fíjate, ella ya estaba casada, tenía hijos de otro, pero Garcilaso la seguía amando, ¿no? La suya era una concepción platónica, espiritual. 4. Compuso en estancias, silvas, liras, sonetos, octavas reales y coplas. A ver, ¿falsa o verdadera la número 4? ¿Son esas las estrofas empleadas por Garcilaso? Verdadero, verdadero. A ver, Ana Lucía dice falso. Por ahí, Yanela también dice falso, ¿no? Y uno de nuestros compañeros, no lo pude identificar en el chat, me dice que es verdadero. Veamos. ¿Escribió en estancias? Sí. Una estancia es una estrofa de estructura libre. ¿Cómo la distinguimos? Si es de estructura libre. Porque esa métrica, esa rima, esa estructura que el poeta fija en la primera estrofa de su composición, se repite en todas las demás. Precisamente es lo que ocurre en la égloga 1. Está compuesta en 30 estancias, en las que combina versos de 7 y de 11 sílabas. También escribe sílabas. Eso, por ejemplo, en la égloga 2. No solamente escribe en liras, sino que también las introduce en España. En su oda número 5, popularmente conocida como Oda a la Flor de Nido, Garcilaso introduce en la poesía española una estrofa de 5 versos. Su estructura es 7-11-7-7-11. Rima el segundo verso con el quinto, el primero con el tercero y el cuarto queda libre. Esa es la lira. ¿Sonetos? Claro que sí. Escribió 38 sonetos que son de los más celebrados. En octavas reales también compone. Garcilaso escribe la égloga 3 en octavas reales, que son 2 cuartetos de versos endecasílabos. Y coplas, eso de repente los hizo marcar falso. Pero Garcilaso también escribió 8 coplas castellanas. ¿Ya? No rechazó por completo la tradición. La obra poética de Garcilaso se resume en 38 sonetos, 5 canciones, 3 églogas, una epístola y 8 coplas castellanas. Ok. Entonces, la 4 es verdadera. Y la última, ¿falsa o verdadera? Falso, profe. Claro, es falsa.
porque ya el verso endecasílabo había sido introducido por el Marqués de Santillana en sus sonetos al itálico modo. Juan Boscán también los había cultivado. El mérito de Garcilaso fue que con su calidad poética consolidó ese renacimiento. Boscán y Santillana, por ejemplo, se enfrentaban a los tradicionalistas como Cristóbal de Castillejo. Pero ese renacimiento, recuerda, termina por imponerse en toda Europa. Entonces, en la 2, respuesta C de casa. A ver, ejercicio 3, sobre el Lazarillo de Tormes. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos a ver. El primer enunciado, ¿falso o verdadero? El primero es Verdadero, verdadero. verdadero. Así es. En el prólogo va a justificar el porqué de la obra. Y luego añade 7 tratados. Cada uno de ellos podría ser entendido como una composición independiente. Pero no todos tienen igual pulimento. El primero, el segundo, el tercero y el quinto están acabados, que corresponden a los amos, el ciego, ¿no?, en el primero, el cura en el segundo, el escudero en el tercero y el buldero en el quinto. El cuarto, donde menciona que entra al servicio de un fraile mercedario, es apenas un esbozo. El sexto, que también es un esbozo, nos cuenta cómo entra al servicio de un sacristán, quien lo convierte en aguatero, el único trabajo honrado que Lázaro tuvo y que fue justamente el inicio de su medro, ¿no?, de su progreso. Y el séptimo, que falta pulir, nos lo muestra al servicio del arcipreste de San Salvador. Se inició primero al servicio de un alguacil, pero como era muy peligroso, lo dejó. Y es entonces que se hace pregonero, así llama la atención del arcipreste de San Salvador, quien lo casa con una de sus criadas y le brinda protección. Pero eso no constituye sino una tapadera para disimular, para ocultar las consecuencias del amancebamiento, del amorío entre el arcipreste y su criada. Y Lázaro acepta esa situación, es decir, se hace el que la ignora, todo para seguir viviendo a costas del arcipreste, para recibir su protección. Esa circunstancia es la que la crítica ha denominado el pecado social de Lázaro. ¿Ya? Entonces, la 2 es verdadera, la 3 es falsa y la 4 no solo es una característica de Lazarillo, sino de todas las novelas picarescas. El protagonista aparece contando su vida. Respuesta entonces, C de casa. Correcto. Ya saben, yo estoy desarrollando, pero si tienen alguna pregunta adicional, ustedes tienen que escribirla en el chat, ¿de acuerdo? Las preguntas solo son un pretexto para poder repasar un tema, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son las razones por las que el barroco es considerado un estilo muy recargado, complejo? A ver, ¿abundan las referencias a la mitología clásica? Sí. Eso es herencia del Renacimiento. Recuerda, en el barroco se prolongan muchas de las características del Renacimiento. Experimentalismo y afán iconoclasta, no.
Si se prolongan características del Renacimiento, no hay afán iconoclasta, porque eso hubiese significado que se hubiesen tumbado todos los modelos anteriores. Entonces, la segunda es falsa. ¿Se emplean cultismos y neologismos? Sí. Y uno de los mejores ejemplos es la escuela culterana. Triniclios, purpúreos, mancebos, garzones. Esos términos fueron incorporados por Góngora. 4. ¿Afán de originalidad? Sí. Recuerda que el barroco coincide con los inicios de la decadencia hispana. Ese golpe que reciben en su orgullo nacional y sobre todo en su fe, los conmueve. Ahora ponen los ojos en su existencia. Ya no se sienten tocados por Dios para cumplir una misión pacificadora, colonizadora en todo el mundo. Y entonces, al mirar su propia realidad, redescubren la vida como valor estético. Y siendo cada vida distinta, al querer plasmarla, cada quien es original. La 4 es verdadera. Y la quinta es un reflejo del afán de originalidad. Verdadera. También es verdadera. Así que la respuesta es la alternativa D de dedo. ¿Ya? D de dedo. Vamos al ejercicio 5. Afán iconoclasta. Chicos, hagan las preguntas en el... Para todos, no es necesario que lo hagan en privado, no. Porque una pregunta nos sirve a todos, ¿ya? En todo caso, yo sí les voy a contestar para todos, ¿ya? Afán iconoclasta significa intención de derrumbar los íconos. Los íconos son los modelos. Esa es una característica de la vanguardia. ¿Se acuerdan? Los vanguardistas eran anti todo lo anterior. Antirrománticos, antirrealistas, antiparnasianos, en fin, todo estaba mal. Pero los del barroco hemos visto que prolongan características del Renacimiento, precisamente porque no tienen esa intención iconoclasta. Ellos prolongan alguna de las características. A ver, vayamos al ejercicio 5, a ver dónde está. Y para esto un texto. Del océano, pues, antes sorbido y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado de secos juntos, de calientes plumas, alga, toto y espumas, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter ave. Acá tienen ustedes una referencia mitológica. El ave de Júpiter es el águila, ¿no? Júpiter el dios. Esa ave le está consagrada. Aquí escribe océano con mayúscula y hace alusión a su carácter divino, ¿no? El titán océano era el señor de las aguas. Ahí tienen que, siendo una poesía barroca, se mantiene esa revaloración de lo clásico iniciada en el Renacimiento. En este fragmento ustedes pueden encontrar, a ver, por curiosidad pregunto, ¿cuál es la figura literaria que más destaca en este fragmento? El hipérbato. No hay acá epíteto. El epíteto, que es la figura favorita recurrente en Garcilaso, es la reiteración de una cualidad, pero aquí no aparece. Garcilaso sí, por ejemplo, cuando escribe fresco viento, verde hierba, colorada rosa, pero aquí los adjetivos están, a ver, escollo coronado de secos juntos. Un escollo no siempre está coronado, es decir, no siempre está cubierto. Las plumas no siempre son calientes. Aquí, pero él las llama calientes porque alude a un nido.
en la parte más alta de los escollos, ¿no? Farallones o fallas, ahí las gaviotas, alcatraces y otras aves marinas construyen sus nidos. Por eso dice calientes plumas, lo que él quiere decir es nido. Lo que sí es notorio es que existe un desorden, y ese desorden se llama hipérbato. Bien, en alusión a estos versos que acabamos de comentar, versos que pertenecen a la égloga 1 de Góngora, ¿no? Perdón, a la Soledad Primera, se compuso en silvas, a la Soledad Primera, que Góngora compone en silvas, una libre combinación de versos de 7 y 11. A ver, sobre ese texto, ¿qué afirmación es correcta? A ver, ¿cuál es su respuesta, chicos? La BBBBM, justo lo que acabamos de comprobar. Así es, la B. La A no, porque representa la corriente culterana. No emplea la octava real, sino la silva, como hemos dicho. Y no aparece el tópico del Beatus Ille, para nada. Bien, vamos entonces al siguiente ejercicio. Otro texto para que comentemos. Déjese de eso, señor, dijo Sancho. Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí. Y en estas cosas de encuentros y porrazos no ha de tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama. Quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced agora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa. ¿Se dan cuenta de esa forma de hablar de Sancho Panza? ¿Ah? ¿No les hace recordar un poquito al Chapulín Colorado, por ejemplo? Y sus refranes como más vale pájaro en mano que déjala correr. O cuando dice agua que no has de beber, siento volando. No, el agua que vuela no la sientes, etc. Igual está hablando Sancho Panza, ¿no? Ese rasgo, recuérdenlo, para contestar la pregunta. A ver, de acuerdo al anterior fragmento del Quijote, ¿qué idea es la que se puede deducir? ¿Qué es lo que observamos ahí? ¿Será el estilo cervantino? ¿Será el lenguaje coloquial? A ver. ¿Será el habla de escuderos? Así es. Los personajes populares como Sancho Panza emplean una expresión coloquial que está salpimentada de refranes, de modismos, de dichos tradicionales. Por eso el hoy por ti, mañana por mí, que a la gallina con su pepita de oro se deje. O sea, el hoy por ti, mañana por mí, que hasta ahora lo empleamos para decir que todos debemos ayudarnos. O cuando se refiere a que a la gallina con su pepita de oro se la deje, es como nosotros decimos no matar a la gallina de los huevos de oro, o sea, no dejarse llevar por la ambición, contentarse con lo que recibimos. Los personajes populares como Sancho Panza se expresan en estos términos. Además de personajes populares, existen personajes aristocráticos, de los cuales el propio viejo hidalgo, Don Quijote, es un ejemplo. Cuando se mezclan estos dos registros, el popular y el señorial, y se hayan atemperados por el nivel culto del autor,
se forma un estilo que se distingue por su verosimilitud, por su precisión. Y este estilo es el que se ha denominado cervantino, ¿ya? La fusión de los tres registros, el popular, el señorial y el culto del autor. Vayamos al siguiente ejercicio. Otro texto. Esta es una de las partes que más me gusta a mí del Quijote. Se trata del famoso discurso sobre la libertad. Hay varios, ¿ah? Don Quijote habla de las letras y de las armas, habla también de la libertad, habla de la condición de la mujer. Entiéndase que todos estos discursos que se presentan como reflexiones quijotescas proyectan el pensamiento del autor. La libertad, Sancho, y este es un tema muy caro a Cervantes, porque él mismo, recuerda en su biografía, estuvo prisionero unos años en Argel, y luego, por ser un funcionario honrado, no como tanto sinvergüenza que tenemos nosotros, padeció prisión, porque los poderosos, ¿no?, que no se quisieron doblegar, aprovecharon de su fuero y aunque sea por fregar, lo metieron a prisión. ¿Mm? Lo bueno fue que en esos lapsos él termina de escribir El Quijote. Y lo bueno de conocer esa historia de Cervantes es que constituye un ejemplo de que uno no debe doblegarse servilmente ante el poder. Pero con esta situación, este cargamontón, por ejemplo, que le están haciendo a Vizcarra, donde han mentido, donde importa simplemente fregar, donde importa con quién se acuesta o si es que se acuesta o no, con fulano o sutano. Mucho que en plena época de pandemia que tengamos que estar preocupándonos de eso. ¿Ah? Pero así son algunos miserables que viven de la política. Cervantes, ¿no? Frente a ejemplos como ese, ahí tienen pues a Cervantes. Bien, decía, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. La libertad es uno de los dones más preciosos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, el prestigio, se puede y debe aventurar la vida. Por el contrario, el cautiverio es el mayor mal. Este tema de la libertad también fue desarrollado, recuerda, por Calderón de la Barca. Entiéndase que el antropocentrismo renacentista, al proyectarse dentro del periodo barroco, exacerba en el conocimiento del hombre y en la aspiración que él tiene de medro esta idea de libertad, porque sin libertad no hay medro, o sea, no hay progreso. Por eso Cervantes dice, es el bien más preciado, no se comparan con la libertad, ni todos los tesoros. Ahí está hablando sobre la libertad como el bien más preciado. Y luego dice, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento. No reconocer lo que alguien ha hecho por ti. Ese es el peor de los pecados, ¿no?, que el hombre puede cometer. Va ligado a la soberbia, ¿no? Creer que uno solo puede o ha podido hacerlo todo. Creer que no se debe nada a nadie. Y eso se relaciona con dos capítulos. Vamos a ver. Se relaciona, los ayudo, con un personaje que aparece en la primera parte en condición de prisionero y luego
en la segunda parte, ya libre, y se aprovecha de su condición para burlarse de Don Quijote y de Sancho. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es este personaje? No, no es la Maritornes. Maritornes es una antítesis de la princesa, de la dama, así como Don Quijote es una antítesis del caballero. A ver. Claro, ahí sí, muy bien, Ángel. Se trata de Ginés de Pasamonte, al cual liberaron los de... liberaron Don Quijote y Sancho, pero como ya comenté hace un momento, eh, se burló de ellos más adelante. Incluso le robó el burro a Sancho Panza, imagínate, qué sinvergüenza. A ver, siguiente ejercicio. El número 8. ¿Qué característica, a ver, del teatro de Calderón se puede relacionar con su papel de agente literario de la Contrarreforma? Recordemos, la Reforma tiene carácter religioso, pero no fue sino un pretexto. La verdadera intención era debilitar la unidad del imperio español. ¿Y qué dotaba de unidad a ese imperio formado por pueblos y lenguas distintas? La religión católica. Entonces, preservar la fe católica significaba también preservar la unidad del imperio español. A ver. ¿Con qué característica de Calderón se relacionará? ¿En qué clase de obras? A ver, dígame, ¿en qué clase de obras destaca Calderón de la Barca? A ver, ¿cuáles son esas obras en las que destacó Calderón de la Barca? Ajá, en efecto, hay una tendencia filosófica en sus obras. Buen comienzo. De las alternativas, ¿cuál de ellas crees tú que se relaciona con la filosofía, con esa carga meditativa? A ver, dime. La tendencia a la idealización y a la alegorización. Claro, Calderón de la Barca escribe obras en las que invita a la reflexión.
No solo hablo de las que ustedes conocen, que es La vida es sueño, ¿no? Un drama filosófico. En ese drama, recuerden, ¿de qué habla? De la libertad, del libre albedrío, de la relación problemática entre padres e hijos, del destino. Y recuerden, Segismundo cambia su destino, lo que también refleja cómo cambió la concepción respecto de ese tema durante el Renacimiento, y así se prolongó al Barroco. Digo cambió porque, si bien es cierto el del destino es un tema clásico, los autores de la antigüedad, recuerda a Edipo Rey, los autores de la antigüedad consideraban el destino como una fuerza pues, inexorable. En cambio, nosotros observamos que cambia su destino, ¿no? Lo que él percibe como una segunda oportunidad cuando fue liberado, ya no por su padre para probar el horóscopo, sino fue liberado por el pueblo. Ahora, precisamente por esa tendencia a la idealización y la alegorización, es que Calderón de la Barca destacó en la composición de autos sacramentales. ¿Ya? Autos sacramentales. A ver, muchachos. Ejercicio número 9. A ver. Ejercicio número 9. ¿Cuál será la respuesta ahí? La D. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es una reflexión sobre la existencia humana y la libertad? Sí, lo acabamos de explicar. ¿Da cuenta de las luchas por el poder en la corte española de los Austria? No, porque la obra incluso se distancia de ese contexto al explícitamente señalar como escenario Polonia. Así que no puede ser aquí. Entonces, la segunda verdadera. La tercera también es falsa. Precisamente él se queja de que tiene más alma que un arroyo, tiene más inteligencia que un caballo, más independencia que un pez, más albedrío que un ave y tiene menos libertad que cualquiera de esos seres que hemos mencionado. Así que la 2 y la 3 son falsas. La 4 es cierta. Los límites son imprecisos. Por eso el propio Segismundo termina reflexionando que en la vida todo es sueño y los sueños son. Dice, todos soñamos. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar aspira. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y la 5 es evidentemente cierta. De lo contrario, Segismundo no hubiese podido cambiar. Correcto, entonces, ¿tienen razón? La respuesta es D de dedo. Vamos con el ejercicio 10. Uy, ya, ok, gracias. A partir entonces de la explicación, ¿qué tema se excluye de la vida de sueño? ¿Ah? A partir de lo que hemos señalado, la respuesta es la C. Claro, nadie se escapa de su destino. Falso, eso decían los griegos, los clásicos. Pero acá estamos viendo que se cambia. Texto 5. Ah, esta está bonita. A ver. Ella era hermosa, dice. Con esa hermosura que inspira el vértigo.
con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles. Y, atención, ¿qué dice acá? Hermosura diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Ahí se aborda un tema del romanticismo, que es el satanismo inocuo. ¿Ya? La exaltación de Satanás se produce en tanto este es un símbolo de ¿qué? En tanto este es un símbolo de rebeldía. ¿Ya? En ese sentido, Satanás era exaltado. Entonces, estamos viendo nosotros esa relación. Se está encontrando, viendo esa relación entre la belleza y lo demoníaco. O sea, normalmente, en la concepción clásica, la belleza estaba relacionada con la virtud, con la bondad, con todo lo bueno. En cambio, aquí es lo contrario. Por lo tanto, muy bien, ya la mayoría acertó. Se trata de la estética de lo grotesco. ¿Ya? Son dos aquí, el satanismo inocuo y la estética de lo grotesco. Esa relación entre belleza y fealdad. Comenzó la misa y prosiguió sin que nada notable ocurriera. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna y ¿qué pasó? ¡Miradle, miradle! Todo el mundo pudo contemplar asombrado que el órgano estaba solo y no obstante, el órgano seguía sonando, como solo los arcángeles podrían imitarlo en sus arrebatos de místico alborozo. Esta es una parte, es un fragmento de la leyenda Maese Pérez, el organista, de Gustavo Adolfo Bécquer. Dígame, ¿qué tema es el que se está abordando aquí? ¿Qué estamos viendo en ese fragmento como característica de la obra beckeriana? Ajá, así es, claro. Los hechos de carácter sobrenatural, así como los exóticos lejanos y sobre todo los míticos legendarios, caracterizan la inspiración de Bécquer en sus leyendas. No es Maese Pérez la única en que se puede ver este horror. Recuerden El Monte de las Ánimas, La Rosa de la Pasión, El Miserere, Los Ojos Verdes, etc. Trece. Poeta en Nueva York es tal vez la obra más difícil de interpretar dentro de las que componen la lírica de García Lorca. Porque estamos acostumbrados a un autor que rescata lo popular, que se nutre de esa lírica popular, que refleja el escenario andaluz, que rescata los valores de la importante minoría andaluza constituida por los gitanos. Pero acá no. Aquí es un libro lleno de violencia en el lenguaje. Y está además inspirado en un escenario diferente de España. ¿Por qué? García Lorca sale de España en busca de una paz que creía encontrar en una tierra que se preciaba de ser un ejemplo de libertad, pero en ese lugar que es Estados Unidos, García Lorca comprueba que el pragmatismo materialista de esa sociedad lo único que hace es encadenar al hombre, lo aliena, lo somete. Así que la violencia del lenguaje de influencia surrealista es
por el sentimiento de solidaridad con quienes están más oprimidos. Y en este caso, tratándose de la sociedad norteamericana en esa época, son los ciudadanos de color, son los negros. Por eso se solidariza con ellos. Y como un referente de esa alienación, García Lorca toma la arquitectura deshumanizada de los edificios. ¿Ya? Entonces, como algunos ya señalaron, la respuesta es la D, ¿no? Denuncia de la opresión. En este caso les dije específicamente los negros de Harlem. ¿Ya? 14, lo acabo de decir, así que ya ni preguntar. La 14 es la C de casa, la deshumanización de las construcciones. Y para terminar, un texto. Flores rotas, los ojos y sus dientes, los puñados de nieve endurecida. Los dos cayeron y la novia vuelve teñida en sangre, falda y cabellera. Cubiertos con dos mantas, ellos vienen sobre los hombros de los mozos altos. Así fue, nada más era lo justo. Mira, los ojos son flores rotas, los dientes son puñados de nieve endurecida. Ambos cayeron, ambos están muertos, por eso los llevan cubiertos de mantas sobre hombros jóvenes de mozos. No hay anáfora, pero sí hay hipérbaton. Metáfora, claro que sí, porque dice que los ojos son flores rotas y los dientes son puñados de nieve endurecida. Metáfora, claro que hay hipérbaton, hay metáfora. ¿Qué dice la pregunta? De acuerdo a estos versos, marque usted la afirmación correcta. ¿Qué está diciendo García Lorca? A ver aquí. Caramba. ¿Qué está diciendo García Lorca aquí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? ¿El ser humano no puede huir de la voluntad y designio de los dioses? No, pues. No es para nada una obra pagana. La B es cierta, pero eso no está reflejado. O sea, sí es una característica, es el llanto de las vecinas al final de la obra, pero no se ve en esta parte. La respuesta, y creo que ya la mencionaron algunos, claro, la D, el destino trágico. O sea, precisamente por eso se trata de una tragedia, porque ocurren hechos que inevitablemente llevan a un desenlace funesto. ¿Ya? Bien, chicos. Además, entonces, de lo que hemos explicado, de lo que hemos desarrollado, ya les he dicho, es solo un pretexto para que nosotros podamos realizar el repaso. Además de lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta? A ver, ¿alguna duda? Aprovechemos. Listo. Si no hay dudas entonces, si no hay preguntas adicionales sobre literatura española, y ya que se nos venció el tiempo, aquí nos quedamos entonces. Ya. Listo. Gracias por su atención. Recuerden, la próxima semana repasamos literatura hispanoamericana, ¿ya? Tanto la poesía como la narrativa. Recuerden, es mejor que ustedes ya vengan con dudas, con preguntas adicionales, y así podemos extendernos un poquito. ¿Ya? Gracias a ustedes por su atención, chicos. Un abrazo. Gracias, José. Nos vemos. Listo, maestro. Listo, jóvenes. Damos por finalizada la clase de literatura a cargo del maestro Francisco Dorio. En breves momentos comenzará la clase de economía a cargo del maestro Peter Cuyán.
Tienen exactamente 8 minutos de descanso.